Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Todos sean bienvenidos, todos, absolutamente todos, y los que vienen en camino. Aquí estamos en Soledad, California, Iglesia Bautista Betel, domingo 20 de septiembre. Vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy, conectados en crecimiento. Y antes de empezar, vamos a orar. Nuestra hermana Julia. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por un nuevo día, gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte y decir tu nombre, Señor. Te pedimos en esta tarde que vamos a iniciar el servicio, que tú nos abras nuestro entendimiento, le des palabra, sabiduría al hermano que va a traer el estudio, Señor, a nuestros corazones para estar dispuestos a aprender y guardar tu palabra, Señor. Apura los pasos, Señor, de aquellos que vienen, Señor, para que estemos juntos aprendiendo de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, la lección de ahora nos invita a entender que la labor del cristiano en la iglesia nos mantiene conectados a través del crecimiento o la necesidad de crecer. Hemos venido a nacer como nuevas criaturas en Cristo, pero las cosas no se quedan nada más ahí en decir, sí, yo acepto a Cristo en mi corazón y ya. Lo que necesitamos de ahí en adelante es crecer en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de Dios. Y para ello, la iglesia cumple un papel sumamente importante. Aunque aquí en este país es muy común escuchar historias de personas que se consideran que se hicieron solas, que de cero o de la nada hicieron un emporio, una empresa, se realizaron y se forjaron a sí mismas, podemos decirlo entre comillas. La realidad es que necesitamos de todos, pero en la iglesia, para crecer en el conocimiento de Cristo, es precisamente el escenario donde el cristiano crece, la iglesia. Necesitamos unos de otros, ese es el asunto a tratar en el tema de esta lección. Necesitamos unos de otros para crecer en Cristo. Y ahí viene en sus revistas una frase en aplicación para la vida. Si leyeron su lección, ahí van a encontrar una pequeña introducción precisamente a este tema. Y en el contexto de toda la lección, ahí nos habla de que juntos la unidad del Espíritu Santo, que fue lo que vimos en la lección pasada, nos trae consigo los dones espirituales. Y esto nos da las herramientas, nos capacita el Espíritu Santo de tal manera que podemos ejercer dentro de la iglesia y hacia afuera para con la comunidad donde la iglesia se encuentra, donde nos desempeñamos, los que formamos parte de la iglesia, dones que nos permiten crecer a todos juntos. Somos un cuerpo en Cristo, somos el templo de Dios, y veámoslo como organismo vivo, veámoslo como un edificio de carne y hueso en el cual Dios quiere habitar y del cual todos nosotros tenemos diferentes funciones. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 4, versículos del 11 al 16. Hermana Teófila, ¿nos lee, por favor? Efesios 4, del 11 al 16. ¿Ya le dieron revista, hermano? Sí. Ok. Ahí está también. Viene ahí también, si gusta, pero abra su Biblia. De ahí mismo es tomada la lección. 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, pueden sentarse. Es Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y hablando acerca de estar conectados en crecimiento. Conectados en el sentido, hermanos, de que necesitamos unos de otros. Tal vez la iglesia está perdiendo dentro de la sociedad la importancia, de tal manera que los medios cibernéticos que hay como instrumentos para educarnos, a muchos les trae el concepto de aquí en casa puedo crecer, y indiscutiblemente alguna enseñanza va a llevar a sus vidas lo que aprenden, pero nada más hasta ahí. Es necesario que descubramos con qué dones Dios nos habilita. Y la única manera de lograrlo es precisamente dentro de la iglesia. Pablo escribe a los efesios. Ellos se encontraban en un panorama de persecución. Para empezar, de persecución, y además de un nulo conocimiento. No había conocimiento sobre el concepto de lo que se estaba formando, que es la iglesia. Estaban reuniéndose y su única afinidad era la fe en Cristo, el conocer de Cristo, de diferentes familias, de diferentes países, de diferentes razas, pero con una misma fe. Empezaron a conocer de Cristo, encontraron en Dios la verdad y empezaron a reunirse compartiendo sus experiencias. Y empezaron a darse cuenta que podían desarrollarse en el conocimiento de Dios unos con otros. Y esto fue formando lo que ahora nosotros ya entendemos como la iglesia. Para nosotros es fácil, nomás nos vamos adhiriendo a una iglesia, mas sin embargo no entendemos o nos cuesta trabajo admitir la necesidad de tener una identidad eclesiástica. Sí, la iglesia universal es de Cristo, pero yo necesito desarrollarme dentro de una familia local, una familia establecida de contacto, tal como cuando nací físicamente, en un hogar, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, toda la familia que rodea a un recién nacido. Tal vez algunos van y lo visitan cuando nació y a lo mejor es la única visita que le hacen, pero está dentro de un entorno social. Cuando venimos a nacer en Cristo, somos nuevas criaturas y necesitamos de ese entorno social local. El asunto es que algunos son jóvenes, algunos niños, pero algunos adultos llegaron al conocimiento de Dios y junto con sus conceptos personales intentan interpretar una manera muy propia de decir, si Dios está en todos lados, aquí estoy bien y aquí Dios me escucha y aquí le alabo. Eso es verdad, pero el asunto de crecimiento espiritual requiere de la iglesia. Y entonces Pablo da por asentados puntos importantes para entender la razón de que necesitamos de la iglesia, unos de otros. Y empezamos Efesios 4, la cita fue del 11
al 16, pero vamos a entretenernos tantito en el 11 y el 12. Los leemos otra vez. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es una lista concienzuda, exhaustiva, exacta de todos los dones, pero dando una idea básica de la manera en que se desempeñan en la iglesia los diferentes dones. Establece ahí, algunos constituyó como apóstoles, a otros profetas, y podemos a lo mejor pensar que todos ellos al fin y al cabo hacen lo mismo, mas sin embargo en sus funciones se ejercen de diferentes maneras. Relaciona inclusive a algunos de ellos, como los últimos pastores y maestros, con la idea de ese enlace ahí, de que a lo mejor ejercían la misma tarea en diferentes formas, de pastorear o de enseñar. Mas sin embargo, esto no es la lista completa, pero es el concepto de traer a tu mente que existen cosas en las que te debes de desempeñar. Se llaman dones, regalos de Dios que te equipan. Es un equipamiento que para algunos inclusive se vuelve como de orgullo. Oh, yo tengo el don de... y ponen ahí la idea. Hay algunos que hasta persiguen ciertos dones. Yo tengo ese don, y quieren escarbar y descubrir que ese es. Pero la tarea de nosotros es descubrir cuál es con toda sinceridad. No en el plan de decir, yo quiero tener este don porque para mí es de mayor honor que cualquier otro don. Recuerden que hace una comparación Pablo de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo ninguno de nuestros órganos se considera menos digno, menos honroso uno que el otro. Y sin embargo, todo nuestro cuerpo cumple una función, y es la de que todo el cuerpo se mantenga vivo. Pues bien, en la iglesia pasa lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos que estar armonizando de tal manera que el cuerpo camine para donde mismo, en una misma función en la cual la cabeza es Cristo, y es el que da el rumbo, el que da el sentido al cuerpo, hacia donde quiere caminar. Y entonces dice Pablo ahí en el 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los que han creído en Cristo, esto es, a los santos. El Espíritu nos da diferentes dones, con el propósito de hacerlos completos. En sí la palabra perfección la entendemos como aquel objetivo al que vamos a llegar ya cuando estemos en la presencia de Dios, la estatura del varón perfecto, mientras este cuerpo nos estorba. Mas sin embargo, en el proceso de llegar a perfección, el Espíritu Santo nos está equipando. Y algunos de una manera, otros de otra. Es común que cuando se hace un estudio de estos, se hace la pregunta, ¿usted ya sabe cuál es su don? No les voy a preguntar personalmente, pero háganse la pregunta en su mente, en su corazón. Y háganse la tarea de descubrir cuál es el don que Dios les dio. Tenemos eso como objetivo. Y entonces, que se logre el que se perfeccionen otros y yo mismo. El proceso de crecer para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, dice ahí. Tenemos un ministerio, y esto es lo que aquí se hace y hacia afuera, allá hacia la comunidad, hacia el trabajo, de aquí hacia la escuela, de aquí hacia el vecindario, de aquí hacia afuera de las puertas del edificio. Pero aquí empezamos entre nosotros, porque de aquí salimos con la mente
en una renovación de entendimiento a través de las experiencias de nuestros hermanos, a través del desempeño y la labor que realiza cada uno de nosotros. Usted no se puede imaginar a lo mejor cuántas funciones puede haber en la iglesia hasta que no empieza a buscar dentro de la iglesia qué puedo hacer. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de ser fanático para un equipo deportivo, al béisbol? ¿Y qué es lo que más le gusta de ser fanático al béisbol? Ver a tu equipo ganar. Ver a tu equipo ganar, obviamente. Pues en la iglesia, hermanos, aunque en cuanto a un club o a un equipo hay inversión económica, hay movimiento de jugadores por tal de buscar una estrategia que los lleve a la victoria, tú pagas tu boleto de entrada para ir a ver a los jugadores, compras tu camiseta, te vistes de los colores y buscas apoyar al equipo. En la iglesia no sucede así, no existen los fanáticos. Todos ejercemos una función. Hay quienes pagan un boleto por ir a ver a su equipo al estadio donde van a jugar. Hay quienes desde la comodidad de su casa los miran por televisión. La mayoría. Mas sin embargo, en la iglesia no podemos nada más ser simples espectadores. Necesitamos sumergirnos, meternos dentro de la estructura de la iglesia y empezar a buscar en qué puedo servir. Aquí la palabra clave es precisamente servir. Y en el proceso de estar buscando, vas a encontrarte cómodo en alguna posición, lo vas a decir, como que siento que estoy a fuerzas aquí, y cambias a otra área, siempre buscando y descubriendo. Y vas a encontrar, ya sea en enseñanza, ya sea en predicar, ya sea en adoración, en las diferentes áreas de la iglesia. Tienes que dedicarte no a ser simple espectador, sino a buscar qué puedes hacer. Y entonces el objetivo es la edificación del cuerpo de Cristo. Escuchamos la palabra cuerpo de Cristo y automáticamente metan en su cabecita la iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Iglesia, Betel, es nuestra identidad eclesiástica. Aunque la realidad es que, decíamos hace rato, la iglesia es de Cristo. Profesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la iglesia es de Cristo. Mas, sin embargo, necesitamos de esa identidad en la cual decimos, yo asisto a la iglesia Betel. Y junto con ellos se viene consigo el paquete de aquellas cosas en que te desempeñas o que sabes que se realizan. Algunas de todos los domingos, otras ocasionales, pero eres parte de la iglesia Betel. Y vienen ahí unas preguntas. Dice en una, me interesa la pregunta número 3 que la contestemos. ¿Qué obstáculos impiden que preparemos a los demás o que nos preparen a nosotros? La función de la iglesia es precisamente prepararnos, perfeccionarnos, dice Pablo. Pero, ¿qué obstáculos hay? O no identificamos ni siquiera obstáculos, como decir, no hay ningún obstáculo. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos o los estorbos para que podamos desarrollar a otros o que podamos ser desarrollados nosotros? A ver, díganme. Para mí es el trabajo, el punto número 1, porque a veces el trabajo nos come mucho tiempo y no podemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios, porque ya estamos ocupados en el trabajo. Por el tiempo que se dedica al trabajo secular, dice el hermano. Y eso no le permite tiempo para la labor en la iglesia. ¿Qué más puede haber? Me acabo de dar cuenta. Yo mismo. ¿También, hermano? Yo mismo. A ver. Yo soy el que me preparo mis propias barreras para no tener crecimiento. O que uno mismo es obstáculo para poner De uno barreras. mismo y de los demás también. Y para los demás también. Dice la pregunta nos quiere llevar a un análisis, a una meditación de este concepto de Pablo, de tal manera que lo entendamos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que nos eduquemos, de que crezcamos. ¿Qué estorba para que se dé esto, hermano? Pretextos, sí, también hay pretextos. ¿Y cuál sería el mayor pretexto? Compromisos, también no queremos compromisos. ¿Qué dicen? Ya nos basta con lo que tenemos en el trabajo, en la casa. Nos volvemos muy materialistas, nos olvida que la labor espiritual requiere de desafío también y de responsabilidad. Como 260. Pretextos. Y a veces esos pretextos, hay invitación, no sé si le ha tocado a alguno de ustedes que se les invita a hacer alguna actividad dentro de la iglesia y el pretexto más común, oh, yo no sé, o a mí no se me da eso, y empiezan circunstancias. ¿Qué más obstáculos puede haber? ¿Qué puede pensar que estorba para que se desarrolle o yo pueda ser desarrollado? ¿Perdón? ¿Nadie por aquí? ¿Nadie por allá? La apatía, la indiferencia, la flojera, a no querer servir, falta de responsabilidad, considerarlo como una responsabilidad. La palabra nos lleva también a que nosotros, cuando servimos en la iglesia, servimos por agradecimiento y no por compromiso. Y cuando tenemos nuestro primer amor, servimos de corazón, servimos de una manera que nos empuja, como cuando estamos tan enamorados de la novia. Y vamos a la hora que sea. Cuando tenemos nuestro primer amor en la iglesia, nos habla el pastor a medianoche, hey, hace falta mover unas camas, trae de la camioneta, vamos, sin chistar. Pero vamos perdiendo ese primer amor. Y cuando pierdes el primer amor, entonces es que pones pretextos. Empiezan a poner pretextos para no servir. No me siento cómodo, es que el hermano es tan difícil para trabajar con él, que no, hombre, mejor pónganme a barrer. Pero acuérdense que el propósito es ir descubriendo en qué áreas de la iglesia Dios te equipó y con qué dones. Y tenemos que descubrirlo. Y va a llegar el punto en el que sí, vino ese primer enamoramiento de Cristo, en el cual abrazas la fe y quieres hacer todo, pero empiezas a encontrarte con obstáculos. Dentro de la iglesia, los dones que Dios dio a través del Espíritu Santo, de hecho son regalos de Cristo. Él prometió no dejarnos solos. Cuando Él ascendió, dijo, envío al Consolador, y junto con Él, esta es la presencia de Cristo en ti y en mí. Y entonces, con los dones que a ti te da, o con los dones que a mí me dan, puedo yo a lo mejor considerar que porque no están haciendo lo que yo estoy haciendo, no están haciendo nada. Y a veces este es uno de los principales obstáculos. O a veces porque no los hacen igual como yo lo haría. O porque no lo hacen igual como yo lo haría. Uno quisiera que lo hiciera y a veces uno mismo en ese aspecto piedra de tropiezo para que los demás no lo quieran hacer. Entonces, la cosa es que somos egoístas, queremos que lo hagan como uno quisiera que lo harían, pero no lo hacemos. a veces somos egoístas. Queremos que hagan las cosas como uno las haría, que ni uno mismo las hace, dice la verdad. Ni uno mismo. Pero el ejercicio de la iglesia de los dones tiene que llenarse de ciertas características, y Pablo no nos deja medias en la lección. Primero nos establece que es necesario para el crecimiento, para perfeccionarnos, que es necesario dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No puedo permanecer aislado solo. Sí vas a crecer en conocimiento sobre materia con respecto a Dios, con respecto a Cristo, pero el concepto de que en mí crezca Cristo, de tal manera que empiece a hacer. Cristo no se quedó dentro de su casa ni dentro de su pueblo. Es más, en su pueblo ni lo reconocieron como tal. Tuvo que salir fuera. Entonces, Pablo nos invita primero, con esta explicación a los Efesios, a entender la importancia de la iglesia.
Es importante pertenecer, estar inscrito en una iglesia local. Y tal es así nuestro credo y fe con respecto a la iglesia, que estamos dispuestos a, en el momento en que dejamos por razones de trabajo, de que cambiamos de ciudad o de país, buscar una congregación en la cual continuar ese desarrollo, tanto personal como para con los demás. Entonces, deja Pablo establecido esto como la importancia para alcanzar esa perfección, perfeccionarnos, equiparnos completos, a fin de que crezcamos y formemos parte de la construcción de ese edificio, edificando el cuerpo de Cristo. Y entonces leemos en Efesios 4, pero ahora el versículo 13, y aquí nos empieza a decir de qué manera se hace precisamente el crecer. Dice ahí, Efesios 4:13, ¿quién lo tiene que lo lea? Hasta que todos, Sí, hermano Pablo. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Esta es la meta, este es el objetivo. Yo puedo estar haciendo alguna función de trabajo, alguna actividad en la iglesia en la cual yo me desempeño y descubro que es mi don, pero tengo que tener cuidado de entender que en la iglesia no todos tienen el mismo don. Así como en el cuerpo hay diferentes órganos que cumplen diferente función, pero todos orquestados, todos armonizan para que el cuerpo crezca, esté vivo, se mueva. Entonces, lo que yo desempeño no necesariamente todos lo tienen que hacer. De tal manera que a lo mejor etiqueto a algunos de decir, tuvimos tal actividad y no te vi, y no te vi a ti, ni a ti, ¿dónde estaban? Tienen a lo mejor otros dones diferentes. Y simplemente no me queda más que darle gracias a Dios porque yo los desarrollé y nada más. ¿Sí? Oh, ¿qué va a opinar, hermano? Y dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vimos en la lección pasada que estamos conectados en unidad. Y puede darse esa unidad de grupo, pero la unidad de la fe. Le ponemos tantos detalles a la manera de interpretar la palabra de Dios, que la verdad, hermanos, solo hasta que estemos en la presencia de Cristo se va a dar esta unidad plena en la fe. Pero mientras llegamos a eso, mientras llegamos a esa unidad de fe, tenemos que entender que la labor es personal. Yo lo hago para agradar a Dios. Pero si lo estoy haciendo para que me miren, entonces ahí ya hay cierto egoísmo en el ejercicio de los dones que Dios te da. Y algunos hasta consideran el tener los dones como un orgullo, en lugar de considerarlos como una responsabilidad. Y hasta buscan ciertos dones considerándolos como de mayor valía o importancia, siendo que todos los dones son importantes. Y entonces, en lugar de verlos como algo que me dé cierta autoridad o cierto valor, debemos de considerarlos más bien como responsabilidad. Y entonces, dice Pablo, para que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es Cristo. Un varón perfecto. Entonces, en la manera de ejercer mi don, ¿qué características tengo que tener? ¿Perdón? A ver si ya contestaron. Las de Cristo. Y ahora, las características de Cristo. A ver, hermano. ¿Cuáles son? A ver, ¿con qué características debemos de desempeñar nuestros dones? ¿Cuál sería la primera característica que miran en Cristo? Amoroso. Amoroso. Humildad. Humildad. Pero, a ver, espérenme, hermano, antes de seguir a otra.
amoroso y humildad, y mansedumbre. Imagínense el ejercer nuestros dones y hacerlo con amor. Si se hiciera con amor, no estaríamos calificando a los que no hacen. Si se hiciera con amor, no estaríamos esperando una remuneración, aunque sea de aplauso, de palmadita, o mira qué bien hiciste. Ni tampoco esperaríamos que alguien más lo hiciera. Ni tampoco esperaríamos que alguien más lo hiciera. En amor, ¿qué más dijeron? Humildad. En humildad. No considerando, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Eso no tiene nada de humildad. ¿Qué más? Ahora sí, hermano. Fiel. 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 Una vez que has descubierto qué don te dio Dios, hermano, no te quedes quieto, ejerce. Porque te lo va a quitar Dios. Ejércelo. Y aún ejerciendo tu don, tienes la posibilidad de que Dios te dé más dones. A lo mejor alguno dirá, no, mejor así me quedo. No, hermanos, crezcamos. Tome el riesgo de aventurarse a descubrir a qué altura Dios lo quiere, lo diseñó. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene con vida? ¿Por qué llegó a los pies de Cristo y alcanzó salvación? Y entonces dice ella, la estatura de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde debe de estar nuestra regla? No sé si les tocó a ustedes, a mí en casa, a mis hijos, había un rincón en una pared que allá donde la puerta cerraba no estorbaba para nadie, así que ahí puse una regla y cada cierto tiempo les ponía una rayita ahí y ponía la fecha y le ponía ahí Saúl, y al rato, a los 3 meses les ponía otra rayita y cada vez la rayita estaba más alta. Iban creciendo mis hijos y ahí estaba aquello. Ese pedazo de pared era la historia de ellos, de cómo iban creciendo. Iba y los ponía ahí. Y luego ya vino Cristina igual también ahí. Cuando nos medimos, hermanos, en el conocimiento de Cristo, en el ejercicio de cumplir nuestro don en la iglesia, nuestra regla de medida, así como nos ponía en la pared a mis hijos, es pararnos a un lado de Cristo. Esa es nuestra medida. Aunque sí tenemos ejemplos de carne y hueso que te inspiran para entregarte a Cristo o para servir a Dios, aún así necesitamos de no perder de vista nuestro objetivo. Nuestra regla de medida es Cristo. Esa es la estatura que debemos alcanzar. Y ya para terminar, hermano, viene una pregunta ahí. ¿Qué es medir la madurez espiritual según la plenitud de Cristo? ¿Qué es esto de medir la madurez espiritual según la plenitud de Cristo? A ver, hermano. Perdón. Que sea uno a prueba de lo que sea. A prueba de circunstancias. Y en esto podemos incluir otra vez características como no esperes reconocimiento, eres anónimo en el servicio a Dios, tu nombre no es el que debe de brillar, sino gloria a Dios, glorificar el nombre de Dios. Pues bueno, hermanos, este es nuestro texto, Efesios 4:13, no se les olvide. Y ya para terminar, leemos Efesios 4, versículos 14 al 16, se los leo yo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que por engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. La edificación en amor. A lo mejor alguien no está haciendo las cosas como tú quisieras.
Pero vamos viéndolo mejor como un reto, hermano. Si tú dentro de la iglesia estás mirando defectos, ¿qué te parece si te pones a pensar y dices, si Dios me está permitiendo mirar estas cosas que a lo mejor los demás no están mirando, es porque Dios te está diciendo que ahí quiere que trabajes? Si te estás dando cuenta de detalles, tienes dos opciones. O vas a criticarlas o vas a buscarles resolverlas. ¿Cuál es la más común a tomar? Desearía que no me contestaran esta, ¿verdad? Pero debemos... Está bien, hermano. Es la realidad, tristemente. Pero debemos de ubicarnos. Me doy cuenta de detalles en la iglesia, porque sí nos damos cuenta, hermano. Y de repente es cierto velo que se nos quita, hermano. Sí. La semana pasada yo hablaba con mi hermana. Ella decía, ¿por qué tiene problemas mis padres? Sí, saben la palabra de Dios. Y le dije, mira, aquí es como Dios pone ojos en todos lados. Todo lo que tú haces, todo lo ves. Así como si nosotros estamos como en el teatro arriba, los ojos de los espectadores nos están viendo. Pero nosotros los que estamos arriba de ese área, muchas cosas lo vamos a vencer, muchas cosas lo tiene que hacer Dios. Pero la cosa es cómo pasar esos momentos, esas pruebas, y con Cristo o sin Cristo. Es la decisión de uno. Y precisamente era con respecto a la pregunta anterior de qué obstáculos hay. Y a veces este es un gran obstáculo, el temor a ser criticado. No precisamente pasar aquí al escenario, sino el escenario del ejercicio de tus dones en la iglesia. Con el temor y lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal. Dios es el que te equipa. Pero si tú miras algún defecto, algún detalle dentro de la iglesia, ponte a pensar, ¿no será que Dios puso en mi corazón? Y a veces es el diablo el que quiere orillarte a la primera opción, criticar. Pero de ti depende si tú mejor tomas la segunda opción y dices, oh, si yo me di cuenta de esto. El ejemplo más sencillo, puedo ver un papel tirado y decir, ese que hace el aseo hizo mal. O puedo ver el papel tirado y agacharme y juntarlo. Y simplemente en silencio llevarlo al bote de la basura. No, fíjate que encontré un papel tirado porque el que barrió mal, pero yo lo junté. Considera, de seguro se te cayó, que hubiera sido un billete, ¿verdad? Hermanos, véanlo desde este punto de vista. Y entonces, apliquen lo que dice aquí en último Efesios 4:16, edificándose en amor. Edificándose en amor. Lleguen a una conclusión con esto, hermanos. Nos falta tiempo para seguir revisando más, pero Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. La clase de la hermana Tina.